Muy bien. Vimos anteriormente que la Biblia es un libro formidable. Es un libro formidable por su origen, por su unidad, también por su... ¿Qué más fue? Lo que estuvimos viendo. Unidad, origen y por su Actualidad. carácter moral. También es un libro formidable por su... ¿Qué más? Por la actualidad, la Ah, difusión, perfecto. por el Difusión, carácter actualidad, literario. carácter literario, supervivencia también. Muy bien. Ha sobrevivido las Sagradas Escrituras a pesar del material caduco, a pesar de los errores de los copistas y de las persecuciones. Los que persiguieron a las Sagradas Escrituras para tratar de acabar con ellas fueron los reyes, emperadores, escritores paganos y filósofos como Celso, Porfirio, en la Iglesia Católica también, hasta el año 1963, porque después del Concilio Vaticano II va a aumentar la lectura de la Biblia en los idiomas vernáculos de cada uno de los pueblos. Crítica y la crítica bíblica que provenía ahora de parte de las iglesias protestantes. El no creer y el desobedecer cualquier parte de las Sagradas Escrituras implica no creer y desobedecer a Dios mismo. Eso lo que vimos con respecto a la clase anterior de la inerrance, de la autoridad de la Biblia. También cuando nosotros hablamos acerca de la inerrancia, la Biblia es inerrante. Esta inerrancia se aplica a quiénes? A los autógrafos. Perfecto. No a los apógrafos, es decir, los escritores posteriores. Y se extiende la inerrancia de las Sagradas Escrituras a temas éticos, doctrina, historia y ciencia. Y no solamente la inerrancia está limitada a temas teológicos, sino se extiende a estos otros temas también. Hay algunos pasajes problemáticos, como por ejemplo la curación de Bartimeo, la entrada triunfal de Jesús, los 400 o 430 años, cuántos murieron en Valpeor, discrepancias éticas también en Samuel. Pero se puede solucionar. Y hay varias soluciones o maneras de solucionar los problemas. Algunos dicen que esta dificultad es de la Biblia, que no es necesario explicar todos los problemas, porque la evidencia de la inspiración es contundente. Otros indican que se deben armonizar. También considerar que la inspiración asegura solamente la reproducción exacta de la fuente, no la corrección de la fuente cuando se utilizaron para registrar las Sagradas Escrituras. Exigir que se interprete también las escrituras correctamente. Considerar que los problemas son irreales y podrían ser solucionados si tuviéramos todos los datos. Y limitar la ignorancia e infalibilidad al área de la fe, práctica y las enseñanzas doctrinales. Hay un problema con ese otro punto de vista de solucionar estos conflictos. El problema es que las doctrinas de la Biblia se extraen de los acontecimientos históricos. Por lo tanto, si algún evento histórico está errado, entonces la doctrina que se desprende de estos acontecimientos históricos también puede estar errado. Las personas que renuncian a la inerrancia y a la infalibilidad de las Sagradas Escrituras terminan renunciando posteriormente a doctrinas fundamentales como la divinidad de Jesucristo, la segunda venida de Cristo, el cielo, el infierno y entre otros. Por eso que la doctrina de la inerrancia, la infalibilidad de la Escritura es fundamental. Y la autoridad de las Escrituras para todos nosotros los creyentes, principalmente para nosotros los creyentes que somos protestantes o evangélicos. Bien, eso fue eh, un repaso de los temas y las clases anteriores y ahora vamos a trabajar con los manuscritos antiguos de la Biblia. Inmediatamente vamos a trabajar con aquello. Cualquier pregunta, como siempre, Ana Belén lo plantea, interrumpe la clase activando el micrófono, del mismo modo como todos los hermanos. Ya, hermano. Aquí entonces estamos en las versiones antiguas de la Biblia. Conviene estudiarlos
para tener una comprensión acerca de las fuentes utilizadas para llevar a cabo las traducciones de las Sagradas Escrituras. Y, y también es importante porque son antiguas versiones de la Biblia. Es el otro dato muy importante. Sirven para hacer comparaciones entre una versión y otra. Estas versiones son traducciones de los originales. Los autores que usted estaba leyendo para responder las tareas son de Pérez y Treboles, de la editorial Trota. Ellos hablan acerca, bueno, son muchos los autores, todos los que tienen que ver con introducción a la Biblia tienen que en algún momento trabajar con las versiones antiguas de la Biblia. Si el éxito se mide por las traducciones, la Biblia puede ocupar el primer lugar en el ranking de los bestsellers, porque tiene una multitud y una cantidad extraordinaria, exorbitante de versiones del texto sagrado. Las versiones son importantes para conocer la historia del cristianismo, la historia de las propias lenguas a las que la Biblia es traducida y la historia también del mismo texto bíblico. Es por eso son importantes, porque tiene que ver con la historia del cristianismo. A medida que los cristianos avanzaban, la iglesia crecía, se establecían nuevos territorios, era necesario realizar traducciones bíblicas. Y la historia de las propias lenguas también, a las que la Biblia era traducida, y la historia del mismo texto bíblico. Las versiones antiguas de la Biblia son, bueno, la primera, las griegas, se conoce como la Septuaginta. Se, se describe utilizando una L y dos X, Septuaginta. La versión de los 70 también se conoce. Según la leyenda, fueron 70 autores en 70 días que llevaron a cabo toda esta traducción. Pero es una leyenda porque los eruditos señalan que comenzaron en el año 250 y en el año 100 todavía se seguían realizando las traducciones bíblicas. Estas corresponden al Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento hay versiones arameas. Entre estas versiones arameas del Antiguo Testamento. ¿Por qué las arameas? Porque habían judíos que llegaron de la cautividad babilónica hablando el arameo, por lo tanto fue necesario realizar traducciones en este nuevo idioma que ellos habían adoptado, que era el arameo. Esas son las traducciones del Antiguo Testamento, la Septuaginta y versiones arameas del Antiguo Testamento. Bienvenido, hermano Samuel. Cualquier pregunta, hermano Samuel, a medida que nosotros vamos avanzando en las clases, usted lo puede plantear sin ningún problema, puede activar el micrófono y hacer alguna pregunta o también hacer algunos comentarios acerca de los libros que usted ha leído para responder las tareas, que son muy buenos textos y muy actualizados también para eh, trabajar esta materia de introducción a la Biblia. Ahora las versiones del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento son las versiones latinas. Tenemos la Vetus latina y la Vulgata latina. La Vetus latina, con este término, se designa no a una traducción única o a una traducción bíblica y completa de la Biblia latina, sino un conjunto de traducciones latinas anteriores a la versión Vulgata latina. Es un conjunto, son varias traducciones. A esta se le denomina la Vetus latina, varias versiones antiguas o anteriores a la Vulgata latina. La característica de la Vetus latina, ¿cuáles son? Es su estilo y el lenguaje popular. Esa es la característica de esta Vetus latina. Estamos viendo las primeras traducciones de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Vulgata latina significa divulgada y hace referencia a la aceptación popular y oficial que tuvo la traducción latino por Jerónimo en el siglo IV. Es más culta y elegante que la Vetus latina. Esa es la diferencia con las Vetus latinas. Es más culta, es mucho más elegante. Y los autores, algunos dicen que se conoce como la Vulgata latina porque viene del vulgar, es decir, la lengua popular común y corriente que utilizaba la gente en esa ocasión. Otros dicen que se conoce como vulgata por el hecho de ser difundida o ser divulgada. Esas son las dos razones por las cuales se le denomina a la vulgata latina con este nombre, o se le designa con este nombre, vulgata. Lo más probable que sea porque ha sido divulgada, pero más culta y elegante que las otras Vetus latinas, aunque algunos autores también señalan que
aunque es más culta y más elegante, sigue siendo una traducción para el pueblo, para que la gente lo pueda entender. Tenemos las versiones griegas entonces, versiones arameas del Antiguo Testamento, versiones latinas. Entre las versiones latinas está la Vetus latina y la Vulgata latina. Pero también hay versiones siriacas de la Biblia, que el siriaco es el idioma arameo. Los griegos le denominaban Aram, le denominaban Siria. Los griegos le llamaban Siria a ese lugar de Aram, pero esos no son arameos. La lengua siriaca es una evolución del arameo oriental, pero sigue siendo el arameo. Y hay varias versiones siriacas, entre ellas está la Vetus Siria. El texto del Antiguo Testamento fue una traducción de una versión targúmica. Entonces no es una traducción directamente del hebreo, sino que es una versión targúmica, una traducción de una versión targúmica. Es decir, los targúmenes también están en arameo. Es decir, es una traducción de un arameo. También está la Vulgata Pechita, significa clara o sencilla. Se convirtió en la Vulgata siríaca en la Iglesia Oriental. No obstante, el texto del Antiguo Testamento carece de uniformidad. Una vez es literal, otra vez es parafrástico, a veces siguiendo el Targum, los targúmenes arameos, y a veces siguiendo la Septuaginta. Esa es la característica de la Pechita. La Pechita está en este idioma, el idioma arameo. Actualmente se vende esta Biblia, la Biblia Pechita, y se difunde, y los hermanos quedan impresionados porque dicen una versión antigua de la Biblia, la Pechita siriaca, pero está traducida al castellano, y la Pechita ya es una traducción del hebreo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay mucha pérdida de sentido. Bueno, es una traducción de otra traducción. Eso es en otros términos, la Vulgata Pechita. Hubieron otras versiones de arameas o siriacas, como la Filixocena o Filoxeniana también. Varias versiones antiguas de la Biblia. Versiones coptas. También existen versiones coptas de la Biblia. El copto es la última etapa en el desarrollo del egipcio antiguo. Es el egipcio antiguo, ¿eh? El idioma de los faraones. El copto es la forma abreviada del griego egiptios o a través del árabe cop. De ahí viene el término copto. Copto es el egipcio, el idioma egipcio antiguo. Era la lengua hablada en Egipto antes del cristianismo, pero fue solo en el año 200 después de Cristo cuando se convirtió en lengua escrita. ¿Y por qué el copto se convirtió en lengua escrita? Precisamente porque se realizaron traducciones de la Biblia a este idioma, es decir, gracias a la Biblia se tomó forma escrita el idioma de los coptos. El copto es el idioma de los faraones, el idioma antiguo de los egipcios. La iglesia copta hasta el día de hoy sigue utilizando las versiones coptas de las Sagradas Escrituras. Hay varios dialectos dentro o variaciones del copto. Está el saídico, el boaírico, el acmímico, subacmímico, egipcio medio y el fayúmico. El saídico y el boaírico se realizaron también traducciones o versiones de la Biblia coptas. Son varias traducciones de la Biblia, griegas, versiones arameas, versiones latinas, versiones siriacas, versiones coptas. También hay más, hay mucho más, como por ejemplo está el Pentateuco, a ver, está el Pentateuco samaritano, también es otro. A ver, adelante, el, el Pentateuco samaritano, el Pentateuco samaritano es una versión hebrea de los primeros o de las primeras traducciones del Antiguo Testamento de la Biblia, una versión hebrea de los primeros 5 libros de la Biblia, es el Pentateuco samaritano. Pero es una versión en hebreo, pero limitado a los samaritanos. También hay más versiones. La gótica. ¿Por qué aparece la versión gótica de la Biblia?
porque Ulfilas, un misionero, que era de la tradición del arrianismo, era arriano. Eh, ¿Qué es lo que eran los arrianos? Eran personas que no creían en la Trinidad. Pensaban que Jesucristo es un ser creado. Y esos son los arrianos. Ulfila era misionero arriano y le predicó a los godos. No tenían escritura los godos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Ulfilas? Hizo un alfabeto para traducir las escrituras al idioma godo. Y ese es el resultado de la versión gótica de la Biblia. Hasta el día de hoy existen versiones góticas de las Sagradas Escrituras. El apóstol a los godos, en la provincia del Danubio a mediados del siglo IV, 350 estamos hablando, cuando se llevó a cabo esta traducción bíblica. Él tuvo que crear un alfabeto. Se conservan en el mundo versiones góticas de esa época, siglo IV, traducciones antiguas. Se conservan 6 manuscritos. 6 manuscritos en God, en este idioma gótico, el idioma de los godos. Dicen que Ulfilas no tradujo las secciones del Antiguo Testamento que hablaban acerca de las victorias militares y de las guerras, de los reyes, por ejemplo, del libro de Crónicas, de, de Josué también la conquista. No los tradujo. ¿Por qué? Porque los godos ya eran un pueblo belicoso y, y si leían historias acerca de guerra van a ser más belicosos todavía. Entonces no tradujo esas porciones de la Biblia, solamente de las otras versiones. Y se conservan 6, de lo importante de las versiones antiguas de la palabra de Dios. También otras versiones de la Biblia son las versiones armenias, de Armenia, una versión armenia. Los armenios es una cultura, un pueblo muy antiguo, que está sentado en el monte Ararat. Actualmente ese monte es parte de Turquía, pero es porque Turquía le arrebató territorio a los armenios. Siempre se han encontrado perseguidos, han sufrido genocidios los armenios de diversos pueblos. En el siglo XX fueron masacrados por el Imperio Turco. Los armenios fueron la primera nación en el mundo en ser considerada cristiana o adoptar el cristianismo como la religión oficial de su nación, por un rey. El año 301 ocurrió aquello. Pedro el Iluminador se le denomina al fundador o el que va a predicar a los armenios. O gracias a él se hace la nación cristiana. Pero dicen que fue Judas Tadeo y no me acuerdo el otro apóstol que les fue a predicar a los armenios. Por eso ellos reclaman también fundación apostólica. Judas Tadeo y no me acuerdo, no me acuerdo. Pero Judas Tadeo es uno de ellos. Y después la iglesia, el Imperio Romano va a oficializar el cristianismo, pero ellos, la primera nación, la primera catedral del mundo de cristiana, también es de la comunidad de los armenios. Muy hermosa la historia de los armenios. A comienzos del siglo V, el patriarca Saúl y Mesropio, en el año 439, a quien se le atribuye la invención de la escritura armenia. Comenzaron la traducción de la Biblia y de la liturgia a la lengua nacional, es decir, a lo de los armenios, en reacción con la utilización del siríaco en el culto armenio. Los historiadores armenios señalan que la traducción se basa en el texto griego de la Septuaginta. Año pasado, o antes del año pasado, tuvieron guerra los armenios con Azerbaiyán. Todavía no se solucionan estos problemas en esos territorios. Georgia, cerca de Armenia también. Todos estamos hablando en la zona del Cáucaso. Georgia es una lengua aglutinante que no guarda relación con ninguna otra lengua conocida.
no resulta fácil establecer las primeras versiones. El Evangelio llegó a Georgia en la primera mitad del siglo IV también. Es decir, antes del año 350 comienza a llegar el Evangelio a esas tierras. Son muy antiguas estas iglesias. La iglesia de Georgia. En Georgia, el 90% son cristianos en esas tierras. El 90%. Cristianos de Georgia, es decir, de la iglesia ortodoxa, iglesia católica apostólica de Georgia. Esa es la iglesia de Georgia. No es católica romana, es una iglesia autocéfala. La iglesia católica apostólica de Georgia, apostólica ortodoxa de Georgia. Es una iglesia ortodoxa. Pero ahí el 90% son cristianos. Y gracias a una labor muy importante de un patriarca, ¿no? El nombre lo pueden buscar por YouTube, pero la labor de ese hombre son extraordinarias porque corrigió también la liturgia, lo hizo un poco más reducida en comparación con las iglesias ortodoxas. Y tienen versiones, tiene el honor de tener una versión antigua de la Biblia, de la georgiana. La de Etiopía se inició posiblemente hacia mediados del siglo IV, después de Jesucristo, poco después, cuando fue considerado obispo de Aksum, Frumenio, la primera figura histórica del cristianismo etíope de la que se tiene noticias. Quizá el etíope del libro de los Hechos, al cual Felipe le predica el Evangelio, pudo haber ya sembrado las semillas. Otros dicen que Mateo fue a predicar el Evangelio, estableció la iglesia de Etiopía. Por lo tanto, también ellos reclaman autoridad o fundación apostólica. La tradición manuscrita de esta versión es posterior al siglo XIII y muestra un texto mixto, con huellas de fuerte contaminación con los textos medievales del árabe y también el copto. Esa es la versión de Etiopía. También hay versiones de la Biblia al árabe. No se conoce la fecha precisa de las primeras traducciones al árabe. Los textos más antiguos conservados no son, en todo caso, anteriores al siglo IX. Es decir, estamos hablando del año 800. Después del Señor Jesucristo se conservan las traducciones al árabe, porque los árabes comenzaron también a convertirse al cristianismo. También hay versiones eslavas de las escrituras. La primera versión eslava de los evangelios, salmos y otros textos leídos en la liturgia fue obra de Cirilo en el año 868 y Metodio el año 885. La versión se completó a finales del siglo IX. Esas son las versiones antiguas de la Biblia, las eslavas. Son muchas versiones antiguas, del siglo IV, siglo IX, hasta la más tardía. ¿Me podrían enlistar, por favor, mis hermanos o hermanas, las versiones antiguas de las Sagradas Escrituras para ir avanzando? ¿Cuáles son todas esas versiones que estuvimos viendo? Está la Septuaginta. Perfecto, En las latinas tenemos dos, la Vetus Latina y la Vulgata. perfecto. En las versiones siríacas se Bien. subdividen también en la Vetus Sira, la Vulgata Pechita Mm, y otras versiones. Y después están las versiones coptas muy bien. y por último las últimas versiones que vimos, que está la gótica, la armenia, georgiana, etiópica, las árabes y la eslava. Perfecto. Varias versiones, varias versiones. Traducciones, son traducciones antiguas de la Biblia. A medida que el cristianismo iba avanzando, se iban realizando traducciones bíblicas. Y esas se analizan o se ven porque son antiguas. Se siguen haciendo traducciones hasta el día de hoy. Los escritores y redactores ahora. Cómo se forma la Sagrada Escritura, cómo se forma el Antiguo Testamento. El libro de Génesis. Número de documentos muy antiguos van a ser utilizados para componer el Génesis. Originalmente, lo más probable es que estaban escritos en tabletas de arcilla, que Moisés fue el redactor y que él mismo escribió lo restante del libro del Pentateuco, es decir, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero va a utilizar fuentes, y estas fuentes están escritas en tablitas de arcilla. No son inspiradas. El hecho de Moisés, cuando escriba, es inspirado. Pero se conservan las genealogías y algunos otros datos antiguos. Y otros fueron revelados directamente de parte de Dios, como por ejemplo
la conversación de los miembros de la Trinidad, por ejemplo. El hombre ha llegado a ser uno como nosotros, por ejemplo, o la conversación de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso viene por revelación. Pero otros pasajes narrativos del libro de Génesis provienen de documentos antiguos, la genealogía principalmente. Y luego él, como testigo presencial, va a escribir los otros libros del Pentateuco, como Éxodo y los demás. El concepto de la santidad de los libros de la Biblia. Estamos viendo ahora cómo se formaron los libros del Antiguo Testamento. La Torá, que es la ley de Moisés, fue conservada con mucha veneración, porque fue guardado juntamente al arca. Los libros de Josué, el escritor fue el propio Josué, probablemente él mismo escribió la última parte del libro de Deuteronomio cuando relata la muerte de Moisés, fue guardado en el santuario también, el escrito de Josué. Es decir, gozaron de santidad, de veneración, gozaron de una suprema autoridad, como no lo gozaba en cualquier libro. Samuel también goza de santidad o de autoridad o veneración. Libro de los profetas que describen la historia de los reyes, pero que no figuran en la Biblia y se perdieron totalmente. Hay documentos como los libros de los reyes. ¿Cuáles son estos libros que mencionan reyes y mencionan crónicas? Natán y Gad describen la historia del rey David, por ejemplo, y estos son citados por el cronista, es el libro de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Son fuente entonces que utilizó el cronista. Algunos dicen lo más probable que haya sido Jeremías, posiblemente. Si es así, entonces Jeremías está utilizando fuentes para componer su obra del libro de Crónicas. Eh, Esto fue Natán entonces, o Gad fue otra fuente, libros antiguos. Natán y Agías y Do describen la historia del rey Salomón. Y es citado por Segunda de Crónicas, capítulo 9, 29. El que está escribiendo Crónicas utiliza estas fuentes para componer su obra. Las obras de Natán, de Agías o Ido, entre otros. Nemaías e Ido describe la historia del rey Roboam. El que está escribiendo Segunda de Crónicas de Roboam, él está utilizando fuentes. Estas son las fuentes de Nemaías e Ido. Ya no existen, se perdieron. Son fuentes nada más que utilizaron los escritores inspirados, tampoco fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Jeremías hizo el resumen de los libros proféticos que hoy conocemos como los libros de Reyes. Era un profeta, por eso es que fueron conservados dentro de la Sagrada Escritura. Durante el destierro, el trabajo de la redacción, composición de la colección de los libros sagrados fue continuado por los profetas Daniel y el profeta Ezequiel. Así van a surgir los textos de la Biblia. La Biblia hebrea se divide en tres partes. Hay tres divisiones en el Antiguo Testamento hebreo: ley, profetas y escrituras. Esta división se refleja en pasajes del Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la ley, los profetas y las escrituras. Es decir, lo que está haciendo Jesucristo es reconocer la clasificación de los libros de los hebreos. Son tres, entonces, clasificaciones de los libros hebreos. Está la ley, conocido como la Torá, los Nebihim, que son los profetas, las escrituras, el Ketubim, que son los poéticos. Génesis está compuesto la ley está compuesto de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los Nebihim están compuestos de profetas anteriores y profetas posteriores. Los anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. Las escrituras están divididas en poéticos, los salmos, proverbios y Job, y los Migilos, los cinco rollos, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y los históricos, Daniel, Edras, Nehemías, Crónica en un solo libro. En total son 22 libros. Perdón, 24 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros tenemos 39 libros del Antiguo Testamento? Porque los 12 lo clasifican en un solo libro. En cambio nosotros lo dividimos, por eso tenemos más. Y Crónicas
y en Reyes nosotros lo dividimos, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, y ellos lo consideran como un solo rollo, estaba en un solo libro nada más. Esa es la razón por la cual tenemos 39 y ellos 24, pero la cantidad de libros son exactamente los mismos. La clasificación también es diferente. Esta es la clasificación de la Biblia hebrea. Los escribas. Los escribas de Israel cumplieron un trabajo notable, un trabajo esmerado, delicado, eh, trascendente para las futuras generaciones que van a depender del texto sagrado para cultivar su fe o para educar su fe. Los escribas eran encargados de transmitir lo más fielmente posible la Biblia hebrea a su descendiente. Es decir, la gran responsabilidad que tienen estas personas de transmitir el texto sagrado a las futuras generaciones tal cual como Dios lo había revelado. Esa es la responsabilidad que tenían los escribas. Eran funcionarios políticos o jurídicos con influencia que estaban ligados al palacio. El libro de Reyes describe la función que cumplían. Estaban al lado estaban los escribas, los sacerdotes y los reyes, es decir, los escribas tenían un lugar dentro del palacio, tenían influencia, eran funcionarios políticos y jurídicos. Eso es durante la época de los reyes, cuando habían reyes en Israel. Pero después cuando se fueron al cautiverio, en el destierro, 586 se van a ir al cautiverio, bueno, cuando cae Jerusalén, ellos van a seguir desempeñando una función muy importante, porque van a estar a cargo de la transcripción, es decir, de copiar las Sagradas Escrituras, de proteger escrituras sagradas y exponer la ley. Ese es el trabajo que ellos debían llevar a cabo, transcribir, proteger y exponer la ley de Moisés. Eso lo menciona el libro de Edras, en el capítulo 7, versos 6 y 11. Edras fue un escriba, era una persona que tenía esta responsabilidad. En el siglo II a.C., la mayoría de ellos eran sacerdotes. En el siglo II. Probablemente vivían juntos, vivían en familia o en gremios. Su trabajo no podía combinarse con ninguna ocupación corriente. Fueron los fundadores de las sinagogas en el destierro. Se dedicaban a tiempo completo a esta tarea y a esta gran responsabilidad. Era bastante, ¿eh? Copiar, transcribir y enseñar la ley. Se dedicaban solamente a eso esta gente. No podía tener otra ocupación, de tener otros trabajos. Tenía que dedicarse de lleno, totalmente, al estudio y enseñanza de la ley. Eran encargados del uso e interpretación de la ley como juez en el Consejo Supremo Judío en la época del Señor Jesucristo. Guardaban y copiaban la ley y reunían discípulos en torno a sí para enseñarles la ley. Ese es el trabajo que desempeñaban los escribas. También los escribas se conoce con otro nombre, los soferim, que es en hebreo, soferim. Representaban la orden de los escribas que iniciaron su actividad bajo la dirección de Edras, el más grande de todos los escribas. Formaron un gremio reconocidos como custodios del texto sagrado. Nada más y nada menos que eso, custodios. Es decir, ¿qué otra persona tenía mayor autoridad que los escribas para enseñar la ley, si ellos eran los custodios de la ley? En tiempo de Jesucristo se dedicaban a esto, custodios, es decir, tenían autoridad, pero extraordinaria la que gozaban estas personas. Su actividad se extendió desde el año 400 antes del Señor Jesucristo, es decir, cuando volvieron del cautiverio babilónico, hasta el año 200 después de Jesucristo. Es decir, habían escribas, de estos escribas que estamos tratando, en la época del Señor Jesucristo. Su actividad se extendió entonces 200 años, 400 antes de Cristo, 200 después de Cristo, 600 años de duro trabajo. Fueron ellos, los escribas o los soferim, los primeros en contar todos los versículos bíblicos, contar todas las palabras y contar cada letra de los libros del Antiguo Testamento y colocar al final de cada libro un apéndice con las cifras obtenidas. Impresionante lo que hacían ellos, ¿eh? Contar todas las letras de un libro, contar todas las palabras, contar todos los versículos de cada libro y poner la cifra al final.
si ellos hacían una copia, porque esa era la tarea de ellos, hacer copias, si ellos hacían una copia donde le faltaba una letra a esa copia estaba mala, se desechaba, no se consideraba como una copia sagrada. O, o con una letra, ya esa copia estaba mal hecha, tenía que hacerse de nuevo, o no servía para ser considerado como un texto sagrado. Es el trabajo de los escribas, contar todas las letras, las palabras, los versículos bíblicos. Trabajaban solo con el texto aconsonantado o consonantal también. ¿A qué se refiere este? Es decir, aquel texto con puras mayúsculas que no tiene ninguna vocal. Nada tuvieron que ver con los puntos y las vocales. Trabajaron solamente con el texto consonantal. Los judíos tienen varios textos, varios libros. Al tomar forma escrita la tradición oral, es decir, la transmisión de las enseñanzas, de las historias de padre a hijo y interpretaciones de la ley, va a tomar forma escrita en algún momento. Y estas escrituras fueron coleccionados en dos documentos muy importantes. Estos contenían una enorme cantidad de interpretaciones tradicionales de la Torá, interpretaciones de la Torá y de otras partes del Antiguo Testamento, juntamente con el embellecimiento folclórico, anécdotas y homilías de diversas clases. Entre ellos se encuentran el Midrash. ¿Qué es lo que es el Midrash? Es el estudio textual e interpretación del texto. Estudio textual o interpretación del texto. Es el Midrash. Fue compaginado entre el año 100 antes del Señor Jesucristo y 300 después de Cristo. Esta era una exposición doctrinal y homilética del Antiguo Testamento. La Tosefta es otro libro de los hebreos. La Tosefta es una adición o un suplemento. Surgió entre los años 100 y 300 después de Cristo. Consiste de una colección de enseñanzas y tradiciones aparentemente o emparentadas con la Mishnah. También está el Talmud. Estamos viendo el Talmud. Significa Talmud enseñanza o instrucción. Consiste en la fijación por escrito de la ley transmitida oralmente. La ley que se transmitió oralmente toma forma escrita en el Talmud. Fue completada alrededor del año 200 después de Cristo. Es decir, durante la época de Cristo, en forma escrita el Talmud no existía. En forma oral sí, porque el Talmud colecciona todo lo que se vino transmitiendo de manera oral, pero se escribió en el año 200 después de Cristo. Compuesta en hebreo, contenía un digesto de todas las leyes orales. Está dentro del Talmud, en la Gemara, la materia que se aprende, completar, lograr o aprender, significa la Gemara. Es una forma de comentario ampliado sobre la Mishnah. Comentario rabínico de la Mishnah, del 200 al 500 después de Jesucristo, surge la Gemara. Habían dos Gemaras, una palestina y otra en Babilonia. La de Palestina corresponde al año 200 después de Cristo, la de Babilonia 500 después del Señor Jesucristo. Y está la Mishnah también, la Mishnah o Mishnah, la ley oral que se desarrolló desde los días de Edras y que fue recopilada a finales del siglo segundo después del Señor Jesucristo. Todos esos son los libros que tienen los judíos. Todo eso se estudia para tener un contexto, un trasfondo del Antiguo Testamento. Estamos hablando acerca de los escribas o también de los soferim, custodios del texto, transcriptores del texto. Enseñaban los textos bíblicos, reunían discípulos para enseñar el texto bíblico. Le contaron las letras, las palabras, los versículos bíblicos, para no cometer error en cuanto a la transcripción del texto bíblico. Los requisitos para copiar el Pentateuco según el Talmud, y también se puede aplicar para todas las otras traducciones de la Biblia, son estas. Un rollo de sinagoga debe estar escrito sobre la piel de animales limpios. Es decir, no se podía escribir sobre cualquier papel, o sea, sobre cualquier material, sobre un pergamino, sino tenía que ser uno especial, de animales limpios, preparados para
preparados para que un judío los use en la sinagoga. Estos rollos deben estar unidos con cuerdas tomadas de animales limpios. Deben estar unidos con cuerdas de animales limpios. Una copia auténtica debe ser ejemplar, de la cual el transcriptor no debiera desviarse en lo más mínimo. Por eso hay que contar las palabras, las letras, y contaba también los versículos bíblicos. Ninguna palabra o letra, ni siquiera una yod, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, debe ser escrita de memoria, sin que el escriba haya mirado el códice que tiene delante de él. Increíble esto, ¿eh? Es decir, ninguna letra, ninguna palabra, estaba el escritor, el copista, estaba realizando su copia. Y él debía escribir una letra, pero tenía que ver el original y escribir. Y la segunda letra, verla y escribir. Pero no podía escribir ninguna letra, ninguna palabra de memoria, sin haber visto el texto previamente. Ni siquiera una yo escrita de memoria. Magistral los requisitos que le pedían a los escribas. ¿Eh? Nada de memoria. Todo tenía que haberlo visto primero en el códice. Entre cada consonante debe haber un espacio de un cabello o hilo en entre consonantes. Es decir, en cada letra, porque se escribía solamente con consonantes, no habían vocales ahí. Tiene que haber una separación. Entre cada palabra, el espacio del ancho de una consonante estrecha. Entre cada parachat o sección, el espacio de una nueva consonante entre cada libro, 3 líneas. Estos son los requisitos para el Pentateuco. Había mucho más adelante vamos a ver lo que le pedían a los escribas. ¿En qué consistió el trabajo de los masoretas? Ahora, eso eran los escribas o los soferim. Y ahora viene los masoretas. Los soferim del año 400 al año 200 después de Cristo. Los masoretas, también son judíos, florecieron entre el 500 y 1000 después del Señor Jesucristo. Estamos hablando de otra época entonces. Pero desarrolla la misma función de los escribas. Pero ellos son masoretas, la tradición. Son de otra época, por eso tienen ese nombre. ¿En qué consistió el trabajo de los masoretas? Colocaron junto al texto un número de anotaciones y signos, sobre todo de pronunciación y vocálicos. Otro trabajo entonces. Los soferim trabajaban con el texto consonantal. Pero ellos, los masoretas, como son de otra época, como ya el hebreo se está perdiendo, ya no se habla, se están perdiendo el sonido de las palabras y cómo debe leerse las consonantes. Entonces, para evitar que se pierda el sonido y se pierda las palabras por carecer de vocales, entonces ellos le van a poner puntitos, para indicarle esta es la pronunciación y estas son las vocales que están entre medio. Porque antiguamente escribían solamente con, con, con consonantes. Aquí a ver, sí, eso es. Esos son solo consonantes. ¿Qué escribí ahí, mis hermanos? Omitiendo todas las vocales. Temuco y Santiago. Temuco y Santiago, muy bien. Eso se lo dijo usted la tradición y la cultura en la cual nosotros nos encontramos. Los hebreos no tenían problema de leer, aquello tampoco. Los soferim, o los escribas, no tenían ese problema, lo leían porque la tradición les decía eso debe leerse así. Pero en el año 500 y el año 1000 después de Cristo ellos no hablaban el hebreo, el idioma que hablaban el arameo. ¿Y cómo deben pronunciarse estas palabras? ¿Está reservado o era exclusivo de los escribas, de los masoretas?
Entonces ellos lo que hicieron para preservar el texto sagrado, para que no se pierda, comenzaron a ponerle algunas indicaciones acá. Después, a ver, comenzaron a agregarle vocales. Le pusieron vocales y le agregaron algunas palabras para que pudiese leerse. Temuco y Santiago. Bueno, después va. Algo así, así está en el texto, tiene algunos puntitos y tiene puntito arriba, puntito abajo, pero esas son vocales al texto consonantal, para que se pueda leer, para que se pueda preservar el sonido y cómo debe leerse también, porque todo eso se perdió. Pero esos fueron los masoretas de otra época, son del año 500 al año 1000 después de Jesucristo. ¿Qué trabajo desempeñaron los, los masoretas? Contaban cada letra de un libro y determinaban la que ocupaba el sitio central. Esto era más exagerado todavía. Bueno, es que no es que sean exagerados, es la necesidad. Los soferinos tenían este problema porque ellos sabían leer el texto. En la cultura decía esto debe leerse de este modo. Pero ellos no, porque ellos tenían serios problemas para transmitir el texto fielmente a las futuras generaciones. Sin los masoretas, serían capaces actualmente, hasta para los judíos, de saber cómo se leen el texto consonantal. Sería complejísimo, pues todos eran consonantes, ninguna vocal. Y se perdió también después el sonido de las palabras. ¿No? Muy, muy complejo este tema. Que fue una labor extraordinaria entonces la que hicieron los masoretas. Contaban cada letra. Eso lo contaban cada letra, lo hacían los masoretas. Pero, perdón, los escribas, los soferim. Pero los masoretas determinaban la central. Oh, impresionante. Determinaban la que ocupaba el sitio central. Y después al final del libro decían, este libro tiene, supongamos, 154L. 154L. Eso es lo que ellos determinaban. Y, y determinaban dónde estaba la L central, entre esta palabra y la otra. La L central está aquí, entre este versículo bíblico y esta palabra. Y lo hacía las anotaciones al lado. Por lo tanto, el copista, cuando realizaba la copia, iba confirmando si coincidía o no coincidía. Si la central estaba en otra parte, la L central coincidía las cantidades de L. Pero si la L no estaba en la central, sino que estaba en otra parte, esa copia estaba mala. Tenía que hacerse todo de nuevo otra por una letra que no estaba en el centro, sino que estaba en otra parte. Ah, hubo un error ahí. No puede haber errores cuando se transcribe el texto sagrado, porque es sagrado. No conforme con ello, para asegurarse de que el texto estuviese bien copiado, contaban cada palabra y determinaba la central. Es decir, ¿cuántas veces aparece la palabra, supongamos aquí, en el libro de Génesis? A ver, aquí dice pasado los días, ya. ¿Cuántas veces aparece la palabra día aquí en el libro de Génesis? 150 veces. Ya, en el libro de Génesis, supongamos que aparece 150 veces, el, el Masoreta anotaba 150 veces, aparece la palabra día ahí. Y determinaba la palabra central. ¿Dónde estaba la palabra central? ¿En qué sección? Anotaban el número de veces que una palabra o frase aparecía en la Biblia. Si el término día o el término Dios o creyó, cuántas veces se repetía la Biblia, ellos los contaban. Contaban cuántas veces salía cada letra del alfabeto. Impresionante, cada letra del alfabeto. Es de los 22 letras del abecedario o del alefato, y contaban cuántas veces aparece la A, cuántas veces aparece en el Génesis la B, cuántas veces aparece en el Génesis la D y así. Todas las letras. Cuántas veces aparece cada una de las letras en ese libro. Con una letra que faltaba o estaba agregado de más, esa copia tenía que hacerse de nuevo y estaba errada. Así de riguroso eran los masoretas.
Los libros que contenían errores eran desechados, no se consideraba como sagrados, porque la copia tiene que ser la copia fiel, no tiene que equivocarse en ninguna letra, en ninguna palabra, ni tampoco en el desorden de las palabras, ni ningún desorden en las letras. Y las palabras tienen que coincidir, cuántas veces se repiten, y cada letra del alefato debía corresponder a su original. Con cualquier detalle se eliminaba ese texto, no se consideraba como un texto auténtico, tenía que hacerse todo de nuevo. ¿Qué le parece a usted la rigurosidad que ellos tenían para transcribir el texto bíblico? Oye, hermano, una pregunta. Sí, Es, disculpe que yo llegué muy atrasado, pero tengo una inquietud sobre estos personajes. Ellos, por lo que entiendo, eran como transcriptores de la Biblia o hacían copias, pero ellos estaban en cada uno de los templos, en cada una de las ciudades, o estaban en un lugar único y distribuían desde ese lugar único hacia los otros lugares. no sé esa pregunta, mi hermano Ricardo. No sé exactamente dónde estaban localizados oficialmente. Oficialmente. No sé si había un lugar oficialmente que estaba catalogado para un lugar específico para llevar a cabo estas copias de la Sagrada Escritura. Había uno, sin embargo, en Jerusalén, que se conoce como los palestinenses, que es una masora, y el otro texto masorético que es el de Babilonia. Ya por lo menos con ese dato, que hay un texto masorético de Babilonia palestinense, ya vemos que hay dos lugares, uno en Babilonia y el otro en Palestina, en Jerusalén. Pero en Babilonia no sé qué parte de la capital tuvo que haber sido, pero no sé si era considerado ese lugar sagrado para llevar a cabo las traducciones bíblicas o simplemente por temas, por, por coincidencia histórica que tenían que estar ahí en Babilonia, o porque ahí estaba la mayor cantidad de escribas y por tema de comodidad trabajaron desde ese sitio. Pero que yo tenga entendido, había leído en alguna parte que tenía que ser de un sitio especial por las características sacras de ese sitio, no lo había leído en ninguna parte, así. No fue tan importante aquello, el sitio, pues, de dónde se escribía, eh, como Es indicando de que, que le proporcionaba unas condiciones espirituales y emocionales para llevar a cabo mejor el trabajo. claro, pero yo me imaginaba, hermano, que dado que en ese tiempo no había copyright ni nada de eso, era súper importante tener certeza de que la copia correspondía a una fiel, Mm. ¿ya? Entonces, con todo lo que usted nos explica y lo riguroso que eran ellos, eso era así, pero me imagino yo que pueden haber habido otros grupos que a lo mejor, no sé, pues no hayan podido tener uno de estos textos tan fieles y hayan conseguido otros que no eran tan fieles. Entonces, ahí yo pienso que pueden haber habido en algunas pugnas de poder, en temas religiosos. No sé si era así, pero por eso Muy me bien. queda la duda, Ok. me queda la duda si es que estaban en todas partes para poder generar así un núcleo bien articulado acerca de la palabra. Perfecto. Los miembros de la sinagoga, los masoretas, los escribas, los masoretas, corresponden a la época posterior al cautiverio babilónico. Es decir, después que regresaron al año 538. Desde esa época ya se reúnen en sinagoga. Ya es oficial o sí, oficial es el término oficial, es decir, son legítimamente oficialmente establecidos como sinagoga, reconocidos como por judíos también. Todos son judíos, todos ellos son judíos. Y los que lo van a revisar van a ser los escribas. Y gozan de un reconocimiento especial por las comunidades judías eh, que se reúnen en la sinagoga. Ya le está dando una oficialidad, no lo podía transcribir cualquiera, tenía que ser un escriba. Y, y alguien que haya sido judío, que haya pertenecido a una tradición de una sinagoga. Por lo tanto, ya le está indicando cierta legitimidad para llevar a cabo este trabajo.
eran personas de sinagogas, eran judíos y eran escribas, tenían la capacitación para ser un escriba también, ordenados como escriba. Pero también hay otros que no son judíos, que no son de sinagogas, como los samaritanos, por ejemplo, pero de otra secta, es decir, o otro grupo de personas no son judíos. Ellos sí. Pero judíos no solamente están en Palestina, también hay comunidades judías en Babilonia. Y ellos van a emplear otra forma de poner los puntitos y las vocales. Van arriba los puntitos y las vocales del texto consonantal y abajo van los puntitos y las vocales del texto de Palestina. Pero sí, la legitimidad que gozan ellos es porque son judíos, son de sinagoga y han estudiado en escuelas del rabinato. Ya, eso le da autoridad, que no cualquier persona podía hacer eso. Y por lo tanto, pugnas de poder, ¿en qué sentido podría haber pugnas de poder en los días? Porque ellos no tenían el poder político, tendría que ser en los Pero, sacerdotes, sí, ahí hubieron pugnas de poder en los sacerdotes, pero no, los sacerdotes no tenían el reservado el tema del texto sagrado, ellos eran como autónomos, respetados por todos. No ejercían el poder, solamente la enseñanza de la ley, nada más, por transcribir la ley. Muy bien. Bueno, eso de los masoretas, los masoretas. Tremenda obra, impresionante, eh, que causa, ya con tanta rigurosidad, causa, eh, ¿cómo se llaman estas personas que sufren de, cuando a las alturas se marean? Vértigo, da vértigo, produce vértigo, tanta rigurosidad para poder transcribir el texto sagrado, ¿no? Produce realmente vértigo. No cualquiera podía hacer algo así. Ya. Y también realizaron algunas observaciones redaccionales. ¿Eh? Está el texto escrito, el que tip, y el texto compuesto, el cree. ¿A qué se refiere esto el texto escrito y el texto cree? El texto escrito son las consonantes. Es el texto escrito. El texto compuesto, es decir, lo que yo le voy a agregar algunos puntitos que simbolizan vocales y para indicar cómo se debe pronunciar. Eso es el compuesto. Esos son añadiduras, agregados de los masoretas. Pero esos agregados y esos añadiduras no distorsiona el texto bíblico, sino que tiene la finalidad de conservar la pronunciación del texto bíblico. Esa es la finalidad nada más. Pero hicieron algunas anotaciones, algunos agregados, y de ahí viene el vocablo este que se conoce como el tetragramatón. ¿Cuál es el tetragramatón? Al revés, está si no me acuerdo. Yod, Hei, Hei. Sí, WH, parece que así, ¿cierto? Muy bien, ahí está. Es para otro lado, pero lo damos vuelta. Y todo con mayúsculas esto. Está todo con mayúsculas. Es el que tip, el texto escrito. Pero ¿qué van a hacer los masoretas? A esto lo voy a escribir. Le van a agregar algunas letritas. ¿Sí? Ahí va a aparecer el término Jehová. El original son las mayúsculas o el texto consonantal. Y las vocales, eso van a ser el queré, el texto compuesto. Son agregados, añadiduras, notas explicativas. Pero estas letras, la E, la O, la A,
Esto vienen de Elohim, que es Dios, y también las vocales se la pidieron prestadas a Adonai. Y ahí surge el término Jehová, o Yahweh, también otros lo traducen así de ese modo, Yahvé o Yahweh, Yahab, o Jehová, depende de quién lo pronuncie. Pero es el texto compuesto, el que es. Por lo tanto, el Jehová nuestro pertenece al texto compuesto de las vocales de Adonai o Elohim. Eso es lo que hicieron los masoretas. De ahí viene el término, de ahí viene el vocablo Jehová. Gracias a la labor del texto masorético. Y también que el mundo protestante, cuando realiza las traducciones, no distinguió eso, cuál es el texto escrito y el texto compuesto. Lo que ellos hicieron es leer tal cual como estaba ahí, sin distinguir entre el ketib y el queré, es decir, entre el texto escrito y el texto compuesto. Solamente tradujeron lo que vieron ahí en ese texto. De ahí viene el término Jehová, que es un vocablo híbrido entre el tetragramatón y las vocales de Elohim o Adonai. ¿Qué más hicieron los masoretas? ¿Qué más hicieron estas personas? Se ocuparon de la copia exacta de la redacción y estandarización del texto escrito. Su tarea principal era de proveer de signos de puntuación y vocales al texto santo. La escuela de los masoretas se encontraban en dos centros, en Babilonia y en Palestina. Por eso es que existen un Talmud babilónico y un Talmud palestino. Uno de los más famosos masoretas de Tiberíades fue Aarón Ben Acher, el más famoso, el más conocido eh, dentro de las comunidades judías. Aquí me puedo borrar. Ahí sí, ahí borrar. La puerta aquí. Continuemos. Eso es lo que teníamos que ver ahora. Muy bien. Hermano, ¿y alguien se ha dado el trabajo de evaluar si es que hay diferencias entre los dos Talmud? Sí, claro, claro, claro que sí. Se ha evaluado. Se han hecho algunas comparaciones, pero no solamente con el Talmud babilónico, palestinense, sino que se hace comparaciones entre la versión antigua de la Biblia, la Septuaginta, se compara con los textos de Qumran, con el Pentateuco samaritano, con la versión antigua de la Biblia, como la Vulgata, la Siriaca, el texto masorético también. Los que no son textos masoréticos son el texto de Qumran, eh, esos también son consonantales solamente. El texto masorético, el que tiene los puntitos, se hace una comparación con todo lo que se tiene. Y de ahí llevan a cabo las traducciones bíblicas. Los traductores bíblicos trabajan con todo este material que hemos estado viendo acá. Todos los especialistas de la Biblia, los traductores de la Biblia trabajan con toda la información que hemos visto en introducción a la Biblia. Cuando se critica alguna traducción bíblica, hay un criterio que se utiliza para criticar, me he dado cuenta, que es la Reina Valera 1960. Es decir, si no coincide con la Reina Valera 1960, entonces la traducción está mala, o omitieron versículos bíblicos, añadieron versículos bíblicos, o cambiaron las palabras. Pero ¿cuál es el criterio? El criterio es la Reina Valera 1960, pero la Reina Valera 1960 es una traducción también de la Biblia. Para evaluar, juzgar o criticar una traducción bíblica, se deben hacer estas comparaciones. Es decir, ver el texto masorético, los rollos de Qumran, la Septuaginta, el Pentateuco samaritano, en fin. Es decir, para criticar a una traducción bíblica, tiene que ser un biblista. Y todo lo demás estaríamos hablando de cosas que no sabemos. Es mejor, alguien dijo que el necio cuando calla es contado por sabio en la congregación de los sabios. Pero cuando comienza a hablar, evidencia su desconocimiento. Así también cuando se critican versiones de la Biblia, están empleando un criterio que, que
que no es válido porque están utilizando otra versión para criticar otra traducción. Para criticar una traducción, evaluar o juzgar una traducción, tiene que criticarlo en base a la metodología de la traducción y también las fuentes que se utilizaron para llevar a cabo las traducciones. Y también presupone un conocimiento del idioma original o el idioma bíblico. Es decir, tiene una persona que realice una crítica a una traducción bíblica debe tener muchos conocimientos. Los biblistas, ellos son los que tienen ese conocimiento para evaluar una obra. Es decir, para estar seguro de alguna crítica hay que preguntarle o considerar la opinión de un biblista o alguien que conozca el mundo de las traducciones bíblicas. Samuel Pagán, por ejemplo, Decio Sánchez, René Padilla, bueno, ya falleció René Padilla, y todos los que tienen que ver con las traducciones bíblicas, ellos son las personas especializadas. Igual que alguna enfermedad, algún cáncer, algún problema a la vista, si tiene problema a la vista, el que más sabe ahí son los oftalmólogos. Y así. Pues nosotros podemos preguntar, este remedio te va a ayudar a la vista, pero es más complejo que eso. Que un médico hierbatero, por ejemplo. Es un poco más complejo de aquello. Así son las críticas de las versiones bíblicas. Muy bien, vamos a dar un repaso y continuamos. O para terminar. No, estaba muy bien. Activando los micrófonos, mis hermanos, y respondemos las siguientes preguntas de esta clase. Enliste, por favor, todas las versiones antiguas de la Biblia. ¿Cuáles son todas esas versiones antiguas de la Biblia? De las que me logro acordar, a ver, esto, la Septuaginta, Perfecto. el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano. Todavía no lo vemos eso. Todavía no lo vemos. Lo vamos a ver, pero todavía no. En la próxima clase La Vulgata, vamos a ver. La Septuaginta. Estaban las versiones latinas, las versiones siriacas, La hermana antes lo dijo todas. sí, que fui la primera en llegar. Sí. La copta, siriaca, gótica, armenia, georgiana, etiópica, árabe y eslava. Son varias versiones antiguas de la Biblia. Indique la clasificación de la Biblia hebrea. ¿Cómo se clasifica? Está la ley o la Torá, Muy bien, que están los primeros 5 libros. perfecto, Después se divide en los profetas, perfecto. que Y son después la los última parte. anteriores y posteriores. ¿Mm? Y la Las escritura es el escrituras, tercero. Escritura, sí. Ley, profetas y escritura. Esa es la clasificación que los hebreos tienen, o los judíos del texto sagrado. Nosotros lo clasificamos de acuerdo al orden que le dio la Septuaginta. El Pentateuco, después vienen los libros históricos, los libros Históricos. proféticos y los libros poéticos o sapiensales. Ahí está, la clasificación de los libros que nosotros tenemos. Proféticos, poéticos, históricos, me faltó el histórico, y el Pentateuco. Ahí está. Son cuatro clasificaciones. ¿Qué más? ¿Qué función cumplían los escribas? cumplían 3 funciones. Eran los encargados de interpretar la ley y de enseñar. Muy bien, Después también guardaban y copiaban la ley. perfecto. Y luego, Reunían discípulos para eso, enseñarles la ley. reunían discípulos en torno a sí Sí, para enseñar la ley. Ahora, identifique los siguientes libros judíos. ¿Cómo se llama aquel libro que contiene la ley oral, que se desarrolló desde los días de Edras y que fue recopilada a fines del siglo segundo?
comienza con una M. La Mishnah. La Mishnah, La muy Mishnah. bien. ¿Cuáles son los comentarios rabínicos de la Mishnah, que surgió del año 200 al año 500 después de Cristo? La Gemara. La Gemara, muy bien. Gemara. Consiste en la fijación por escrito de la ley transmitida oralmente. Está compuesto por la Mishnah y la Gemara. El Talmud. Perfecto, el Talmud. ¿Quiénes florecieron entre el año 500 y 1000 después de Cristo, cuya tarea principal era de proveer de signos de puntuación y vocales al texto santo? Los masoretas para que responda una. Los masoretas. Muy bien. Los masoretas, excelente. Muy bien. Hemos finalizado entonces, mis estimados hermanos.